Vamos a inclinar nuestros rostros, Señor. Padre Celestial, ciertamente, Dios, nuestros corazones, Dios, laten, Padre Celestial, y anhelan, Señor Dios, por poder llegar a aquel hogar, Señor Jesús. Padre, el hogar que tú has prometido a todos tus creyentes, a tu novia, Señor. Padre, y aquí estamos en esta jornada terrenal preparándonos, Dios, aparejándonos para poder ser, oh Dios, los ciudadanos, Señor, de aquella hermosa ciudad que tú has preparado para tu novia, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, cada día a estar mejor preparados, Señor. Tu palabra es aquella que nos está vistiendo, Señor. Por eso, Padre, en esta noche yo te pido que una vez más tú te dignes, Señor Jesús, a poder descender, Señor, y traer el alimento para tu pueblo, Señor, aquel alimento que nos ayude, Padre, a caminar más cerca de ti, Señor. Yo me pongo en tus manos, Dios, no queriendo interferir con lo que tu Espíritu Santo quiera hablar para tu pueblo, Señor, sino que más bien, oh Dios, tu palabra pueda salir con libertad y que sea de beneficio para todos nosotros, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar una escritura en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Esta escritura que vamos a tomar, bueno, es parte de lo que son las bienaventuranzas. En San Mateo 5:13, seguramente si hemos leído la Biblia, esta escritura no es ajena para ninguno de nosotros. Y en esta noche yo quiero tomar alguna parte de ella para hablar un pensamiento de la palabra del Señor. San Mateo 5:13. Mire, dice el Señor Jesús: vosotros, o sea, nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quisiera hablar de un pequeño pensamiento que tengo sobre esta escritura, y mi tema en esta noche lo voy a llamar no tomando el título de este versículo el cual acabamos de leer, sino de otros versículos a los cuales Jesús se refiere a lo mismo, y él dice: buena es la sal. Yo en esta noche quiero hablar sobre eso, sobre el tema buena es la sal. Mire, en gastronomía se llama así a la sal como cloruro sódico, así es como se le llama a la sal. Ahora, la sal es el condimento más antiguo usado por el hombre, y su importancia para la vida es tal que ha marcado el desarrollo en la historia en diversas fases. Mire, Jesús la incluyó en su enseñanza sobre las bienaventuranzas, incluyó a este condimento tan conocido y tan esencial como la sal. Ahora, sin duda que este condimento en la antigüedad era tan conocido en Israel, así como lo es en el mundo hoy en día. Por ejemplo, los hebreos que habitaban en la parte sur de Israel, al menos tenían acceso a los inagotables depósitos del Mar Muerto, del que aquí es llamado al Mar Muerto, de aquí que es llamado el Mar Salado en Deuteronomio 3:17, donde se podía obtener fácilmente por medio de la evaporación. Mire, voy a dar algunas características de la sal y luego al final lo voy a traer a la enseñanza de Jesús para nosotros, porque en esta noche no es mi intención solamente estar hablando de las características, los usos de la sal, sino el beneficio o cuál es la responsabilidad que Jesús nos da a nosotros al decir: vosotros sois la sal de la tierra. Ahora mire, en Israel, en la parte sur, está conocido, existe lo que es conocido el Mar Muerto, que en Deuteronomio, como le decía, 3:17 se le conoce, o la Biblia lo llama como el Mar Salado, y en otras escrituras. Y ellos, de ahí es donde ellos obtenían la sal. Mire, el Mar Muerto contiene tal porcentaje de sal que no se permite que haya vida en sus aguas. Y mire, para eso voy a poner algo aquí en el pizarrón, de tal manera que usted lo pueda ver. Está bien así. Mire, por ejemplo, en el Mar Muerto, por cada 100 libras de agua,
produce un 24.5% de libras de sal. Esta es agua y esta es sal. En cualquier otra parte del mar, la producción de sal en 100 libras es apenas del 6%. O sea, en 100 libras de agua produce, ahí en el Mar Muerto, produce 24.5 libras de sal. En cualquier otra parte del mundo, en el mismo mar, en 100 libras de agua produce solamente 6 libras de sal. O sea, aquella agua del Mar Muerto produce o contiene 4 veces más la cantidad de sal de cualquier otro lugar en los demás océanos. Ahora mire, es tan densa la salinidad en aquel lago. Yo les dije que hace 10 años yo estuve allí en el Mar Muerto. Entonces, en el Mar Muerto, una persona, debido a la sal que tiene, puede acostarse sobre el agua sin necesidad de una cámara, sin necesidad de un salvavidas, sin necesidad absolutamente de nada, y mantenerse flotando. ¿Por qué? Porque la cantidad de sal que contiene aquel lago llamado el Mar Muerto automáticamente expulsa a la persona hacia la superficie. Ahora, mire, quiero decirle esto. En adición a su uso necesario cotidiano como un condimento para la preparación de los alimentos, Job preguntó: ¿comeráse lo desabrido sin sal? En Job, el capítulo 6 y la primera parte del verso 6. Y su lugar importante en el ritual de los sacrificios. Mire, porque en el Antiguo Testamento no solamente ocupaban la sal como un condimento, sino que también era incluida en los sacrificios. La sal era empleada por los hebreos en incluso mayor variedad de la manera en que nosotros mismos la empleamos. O sea, ¿a qué me quiero referir con esto? Que en el Antiguo Testamento la sal era empleada en más distintas formas de lo que nosotros la empleamos. Por ejemplo, de acuerdo a Ezequiel 16:4, los niños recién nacidos eran frotados con sal. Ahora, entendiendo que cuando la Biblia se refiere a eso en Ezequiel 16:9, uno percibe que era por un motivo religioso antes que por razón de higiene. Dentro de los judíos, de las creencias que ellos tienen, ellos dicen que un grado de sal colocado en la cavidad de un diente con caries era considerado una cura para el molesto dolor de muelas. Pero también la sal era incluida en el ritual del sacrificio. Mire, en Levítico 2:13 dice la Biblia: y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás tu presente la sal de la alianza de Dios en toda ofrenda tuya. También el incienso sagrado tenía que ser sazonado con sal, de acuerdo a Éxodo 30:35. Inclusive en la Biblia, en el Antiguo Testamento, menciona el pacto de sal en Números 18:19 y la alianza de sal en Segunda de Crónicas 13:15. Ahora, Jesús, aquí es donde ya voy a entrar directamente en mi tema. Jesús, en 3 de los 4 evangelios, se refiere a la sal y la aplica a los creyentes de distintas formas. Mire, por ejemplo, primero, Jesús lo relaciona con el ritual del sacrificio, del cual yo le decía que está en Levíticos 2:13. Mire, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, el versículo 49, Jesús está tomando la escritura que tomamos nosotros, o que le acabo de leer de Levítico, y dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ahora, estaba bien que Jesús citara la escritura,
Pero lo importante y maravilloso de la Biblia es que Jesús no solamente citaba la escritura para allá, sino que le daba una aplicación presente. Eso es lo maravilloso de la Biblia, de la escritura. No solamente ver la enseñanza, el contenido de lo que aquello significa o representa, sino cuál es la enseñanza para nosotros, cuál es la aplicación para nosotros en esta noche. En el verso 50 dice Jesús: buena es la sal. De ahí es donde yo tomé mi título para hablar en esta noche: buena es la sal. Y ya vimos, Jesús siendo judío, él sabía todas las aplicaciones, y yo solamente le mencioné unas cuantas, pero las aplicaciones que la sal tenía allá con los mismos judíos. Por eso Jesús dijo que era buena. Pero aquí es donde Jesús hace un parteaguas y dice: muy bien, la sal es buena, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? O sea, si la sal no tiene sabor, ¿para qué sirve? Y luego él dice: tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Ahora, cuando Jesús se está refiriendo y dice que nosotros mismos tengamos sal, bueno, ¿qué es lo que Él nos quiere decir? Mire, examinemos un poquito las propiedades de la sal. Si la sal hubiere perdido el poder de sazonar, aquí está lo importante: todo aquello con lo cual entra en contacto. O sea, usted puede tener aquí un recipiente con sal, pero si esa sal no entra en contacto absolutamente nada, ¿de qué sirve? Y puede tener sal, pero si esa sal ha perdido su sabor, ¿de qué sirve? Por eso, si la sal hubiera perdido el poder para sazonar aquello con lo cual está en contacto, a lo que Jesús está tratando de decir: ¿cómo será restaurada esta propiedad? O sea, él dijo: buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? O sea, ¿con qué se le puede restaurar aquel sabor a la sal? Es como si Jesús hubiera dicho: miren, retengan en vosotros aquellas cualidades, aquellas características preciosas que harán que ustedes sean una bendición a otros. Porque ¿qué es lo que hace la sal? ¿Qué es lo que hace la sal? Que produzca o que cumpla la función para la cual fue creada hasta que entre en contacto con algo. Eso es a lo que Jesús se está refiriendo. O sea, si la sal hasta que entre en contacto con cualquier cosa es cuando comienza su función, es también cada cristiano, cada persona que entra en contacto con alguien más, entonces es que tiene que hacer su función. Pero como Jesús dijo, si la sal pierde el sabor, ¿con qué se le va a restaurar? Ahora, por eso el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tener estas cualidades que harán que sean el Hijo de Dios una bendición para otros, todos aquellos que están alrededor de él. Mire, y aquí Jesús, después, cuando él termina diciendo, aquí en el libro de San Mateo, cuando él dice: tened paz los unos con los otros, aquí hay algo. ¿Por qué Jesús termina diciendo esto? Bueno, antes que Jesús comience a hablar de la sal, surgió por ahí una contienda entre los mismos discípulos. Cuando Juan, dice la Biblia, que vio a uno que es una persona que estaba echando fuera demonios, pero que no era parte del grupo. Y entonces dijo: nosotros le ordenamos que lo dejara de hacer porque no es parte de nuestro grupo. Y a partir de allí Jesús comienza a hablar una lección, y en esta lección termina hablando acerca de la sal. Y luego al final dice: tengan paz los unos con los otros. Ahora, Jesús, conociendo los diferentes usos de la sal, la aplica a nosotros, que ella, o sea, la sal debe conservar su sabor, porque la esencia de la sal es el sabor que tiene. Y la esencia del cristianismo verdadero son los creyentes.
porque a través de su testimonio, porque es a través del testimonio de cada creyente que mucha gente ha llegado al conocimiento y a la aceptación de Jesucristo. Mire, el profeta dice en el sermón Elías, predicado el 1 de marzo del 55, párrafo 13: pero la sal es un sabor si ella hace contacto. Uno tiene un pedazo de carne y una barrica de sal aquí, a la que uno tiene que juntar la sal con la carne o la carne con la sal para preservar la carne. Así es como es. Tenemos que tener al creyente con el incrédulo. Mire, una de las cosas que a Jesús le reprochaba a aquella gente es que él se juntaba y comía con los publicanos y con las rameras. Hermano, esa era la única manera que aquella sal, aquel primer grano de sal llamado Jesús, cuando él entró en contacto con ellos, aquel encuentro que Jesús tuvo con ellos les cambió la vida. Desde luego entendemos que solamente a los predestinados. Hoy en día es exactamente la misma cosa. Si Jesús nunca se hubiese encontrado con la mujer en el pozo, nunca hubiese sucedido con ella lo que sucedió. Si Jesús nunca se hubiese puesto debajo del árbol en el cual estaba Zaqueo esperando a que él pasara por ahí, nunca le hubiera cambiado la vida a Zaqueo. Es más, la vida de ellos, la historia de ellos, aunque sea breve, aunque sea solamente del encuentro que tuvieron con Jesús, nosotros nunca hubiéramos sabido de eso. Si Jesús nunca se hubiera acercado al escritorio en el cual estaba Leví, llamado Mateo, cobrando los impuestos, y que lo hubiera llamado, ¿qué hubiera sido? Eso es exactamente a lo que el profeta se refiere cuando dice: tenemos que tener al creyente con el incrédulo. A veces la gente piensa, o se hacen demasiado puritanos y piensan que si están junto a un borracho, que si están junto a una mujer de la calle, que eso los va a contaminar. Eso no contamina a nadie, hermano. Al contrario, si usted es la luz, dice la Biblia que la luz siempre va a ser más poderosa que las tinieblas. Y la razón que nosotros estamos aquí es porque alguien en alguna parte y en algún lugar hubo una sal que le dio sabor a nuestra vida. Por eso dice el profeta, tenemos que juntar. Mire, ¿cuántos han leído? Usted dice, pero esa es de la denominación, ¿y eso qué? ¿Cuántos han leído la historia de Nicky Cruz? Incluso hay un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Este hombre, quien era un puertorriqueño que pandillero de los barrios bajos de Nueva York, pero sin embargo hubo un hombre, a ver si alguien ahorita se acuerda quién fue. David Wilkerson, que en una ocasión él se dispuso aún arriesgar su propia vida e ir a aquellos recovecos de Nueva York donde ningún otro predicador se había animado a ir. Pero como él era la sal, cuando la sal hizo contacto con alguien, ahora yo no sé cuántos pandilleros había en aquel gueto, pero al menos cuando la sal hizo contacto con Nicky Cruz, no pudo hacer otra cosa sino salir. Eso es a lo que nos estamos refiriendo en esta noche. Dice el profeta, tenemos que tener al creyente con el incrédulo. Así es, uno tiene que meterlos en la iglesia, dentro del grupo de gente salada. Ahora, por eso la escritura con la cual comenzamos en esta noche, Jesús nos está demandando que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Escuche, porque ahora, ya vimos ahorita algunas de las propiedades de la sal. Porque si la sal pierde el sabor, ¿para qué sirve? Escuche, cualquier iglesia dentro o fuera del mensaje que pierda su sabor se convierte en una logia. Por eso esta es una gran responsabilidad para todos. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y ya estamos viendo a lo que el profeta se refiere.
uno tiene que meterlos en la iglesia, dentro del grupo de gente salada. Y saben, la sal también produce una sed, ¿verdad? Si uno come sal, uno tiene sed. Y Dios quiere a su iglesia tan salada al grado que el mundo entero tenga sed de ser como uno de ellos. Dios quiere a su iglesia tan salada, de tal manera al grado que el mundo tenga sed de ser uno como ellos. Así es, ¿ven? Sencillamente sedientos, tan solo decir, oh, si yo tan solo pudiera vivir de la manera que vivía esa mujer. Si ella no es la persona más dulce y pacífica, nunca está de mal humor, nunca está irritable, ella siempre es amable, tratando de hacer algo para ayudar a alguien más. Pues ella es, escuche, pues ella es un motivo de orgullo para la iglesia de cualquier hombre. Una mujer que está salada. Dice el profeta, sí Señor, ese hombre que antes, él es un vecino, él es un caballero, él sencillamente está lleno del amor de Dios. Uno puede verlo en todas las horas de la noche de rodillas en alguna parte orando. Él siempre está listo para hacer algo. Él siempre está pensando en el Señor Jesús y su misericordia. Esa es la manera de hacer salado al mundo, actuar así. Ahora, ese es Lucas, el que habla, Marcos, el que habla acerca de la sal. Pero también Lucas habló de ello. Mire, en Lucas 14, el verso 34 al 35, dice una vez más el Señor, buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena, fuera la arrojan. Y luego, y mire, escuche, Marcos se refiere a la sal, pero lo ve desde una cierta perspectiva. Lucas escucha las palabras de Jesús cuando él se refiere a la sal y dice lo mismo que Lucas. Marcos está diciendo, bueno, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le puede restaurar el sabor? Lucas está diciendo lo que Jesús dijo, que la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le va otra vez a restaurar ese sabor? Y luego Lucas agrega algo más, que la sal sin sabor no sirve para la tierra, ni siquiera para el muladar, sino más bien para ser arrojada. Y luego él dice, quien tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esto no, mire, cada vez que la Biblia dice, el que tiene oído para oír, oiga, es porque él nos está tratando de llamar la atención a algo. Ahora, lo que Jesús aquí nos quiere decir es que cuando algo pierde su cualidad esencial y deja de cumplir su misión esencial, ya no sirve para nada y se tira. Mire, al final voy a ver lo que el profeta nos dice, cuál es el propósito de la iglesia en sí. Mire, ahora, Jesús cita la sal como símbolo de la vida cristiana, pero ¿cuáles son las características esenciales? Mire, en Palestina se le daban 3 usos esenciales. Uno de ellos es que la sal se usaba como condimento, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque un alimento sin sal hasta parece repugnante, hasta la gente ni siquiera lo soporta en la boca. Por tanto, el cristiano debe ser alguien, esto está tremendo, hermano, el cristiano debe ser alguien que le dé sabor a la vida. El evangelio o aquel evangelio que no es otra cosa para la gente, usted sabe, como una pesada carga que llevar, como algo que le quita el gozo a la gente, que los hace depresivos, que hace a la gente aburrida. Ese evangelio no es el verdadero evangelio. Porque el evangelio, el verdadero evangelio, ¿para qué es? Para darnos una esperanza de vida.
para hacer a la gente más feliz de la tierra, para hacer a la gente más satisfecha de la tierra. Ese es el propósito del genuino evangelio. Por eso el cristiano le da sabor a la vida con su propio sabor. No es como dicen por ahí en el mundo cuando se habla de las canciones. No, el cristiano le da sabor no solamente a su propia vida, sino a la vida de los demás. ¿Con qué? Con su propio valor, con su esperanza, con su optimismo, con su amabilidad y tantas otras cosas. Ahora, la sal se usaba como condimento. El segundo uso que se le daba en Palestina es que se usaba como conservante. Y la sal, hoy en día se usan diferentes tipos de ácidos, y más si se compra una comida enlatada, ahí se le pone un cierto ácido ascórbico como conservante, pero la sal es el conservante más antiguo que se conoce. Mire, los griegos, aún en su paganismo, tenían un dicho que decían que es la sal la que le vuelve el alma a las cosas muertas. Y yo creo que tenía razón en eso. Sin la sal, escuche, sin la sal, hermano, sin la sal, las cosas se pudren o se echan a perder. Mire, y cuando hablemos de eso, no solamente hablemos del condimento, hablemos de nosotros mismos. Lo que la falta de sal le puede hacer a una persona. Sin la sal, las cosas o se pudren o se echan a perder. Sin embargo, con la sal conservan su frescor. Eso quiere decir que el evangelio, mire, el apóstol Pedro en su epístola habla de la corrupción del mundo. Eso es lo que él dijo. Sin embargo, eso quiere decir, si realmente la sal está en cada creyente, eso quiere decir que el evangelio actúa como una protección en contra de esa corrupción. Por eso, mire, todo cristiano tiene que ser la conciencia de aquellos que están alrededor. Y la iglesia se debe de convertir en la conciencia del mundo. Usted dice, ¿a qué se refiere con eso? Mire, usted sabe que cuando hermanos que estuvieron en tiempo del profeta de Dios, que estuvieron en sus campañas o que estuvieron en sus servicios, cuando él estaba en cualquier servicio fuera de la iglesia, del tabernáculo, bueno, la mayoría de esa gente era gente pentecostal. Y ellos no conocían ni obedecían el orden de la iglesia. Cuando la persona entraba al auditorio, a la carpa donde estuvieran teniendo aquel servicio religioso, todo el mundo estaba cuchicheando, el uno con el de al lado, el de atrás con el de adelante, y así sucesivamente. Y nadie les podía decir que se callaran, porque la denominación no tiene esa costumbre de mantener a la gente quieta, en silencio, mientras está el preludio. Pero había algo, cuando el profeta de Dios salía y llegaba a la plataforma, sin necesidad de que alguien se parara en el micrófono y les dijera, guarden silencio, la gente automáticamente guardaba silencio. ¿Por qué? Porque había alguien con suficiente sal en él para poder impregnar a la audiencia que lo estaba escuchando. Ahora, el cristiano debe de ser tal que su presencia, o que en la presencia de él, no se use un lenguaje obsceno. Y no porque la persona tenga que imponerse allí o por ser demasiado religioso, sino que porque aquella sal que está en él haga que la gente respete el evangelio a través de aquella persona. No solamente que no se use un lenguaje malo o obsceno, sino que también la gente platique cosas que no son correctas. Me estoy refiriendo a aquellos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque aquella persona tiene suficiente sal en ella que crea una atmósfera en su alrededor. Aquel cristiano, así como la sal también es como un antiséptico, el cristiano debe de ser un antiséptico alrededor de aquel grupo en el cual se mueve. Mire, porque sería una vergüenza
que en el trabajo, en la calle, donde sea, aquel grupo que lo están rodeando comenzaron a decir algunos chistes, unas bromas de mal gusto, algunos chistes obscenos, y que la persona, el cristiano, aunque sea disimuladamente, se riera de eso. Ahora, por eso la iglesia en sí debe hablar sin miedo en contra de lo malo y apoyar las causas justas y nobles. O sea, siempre tiene que haber una línea divisoria bien marcada entre lo que es el mundo, entre lo que es lo profano y entre lo que es Dios y lo que es santo. Por eso no se debe guardar silencio por temor a nadie ni para poder lograr su favor. Eso es de alguna manera lo que significaría la sal como un conservante. Pero no solamente eso. La Biblia dice, o más bien, en Palestina la sal se usaba también para la tierra, que es también Jesús, a lo que se refiere aquí en el libro de San Lucas. Mire, la sal se usaba para que crecieran más fácilmente las buenas plantas. Esto es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque el cristiano debe hacerle más fácil a la gente buena, o más bien, el cristiano debe hacerle más fácilmente o más fácil a la gente ser buena y más difícil a la gente mala ser mala. Mire, todos conocemos a personas en cuya compañía no se harían ni se hacen ciertas cosas. Y que esas personas en cuya compañía el cristiano no se rebajaría a hacer lo que la gente no se atrevería a hacer solo. Mire, el cristiano debe de llevar el grato olor de Jesucristo, que hace florecer a las buenas plantas y que hace a un lado a las malas hierbas. Esa es la misión del cristiano. Mire, si fracasa, entonces no hay razón que justifique la existencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo único que Dios tiene hoy en día sobre la tierra es su iglesia, la cual Jesús dijo que nosotros debemos de ser la sal del mundo. Mire, regresando a la escritura que Jesús habló, pero ahora en San Mateo ya vimos lo que Jesús dijo en Marcos, lo que Jesús dijo en Lucas, pero ahora vamos a ver lo que él dice en el libro de San Mateo. Él dice aquí: vosotros sois la sal de la tierra. En las escrituras anteriores, Jesús nos previene y nos dice del riesgo, del peligro de que la sal pierda su sabor. Pero él dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Ahora, mire, para poder entender esta última parte a la que Jesús se está refiriendo, cuando él dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para otra cosa, sino para ser echada fuera y ser pisoteada de los hombres, ¿a qué se refiere con eso? Mire, ya dijimos hace unos momentos que la sal se recogía del mar muerto, pero alguna de esa sal que se recogía del mar muerto, alguna era buena para salar y cocinar, pero otra parte había perdido su sabor. Bueno, la que era buena para salar y cocinar cumplía su propósito, pero aquella sal que había perdido su sabor, ¿para qué servía? Esta sal, mire qué tremendo está esto. Esta sal que había perdido su sabor, la Biblia no dice que iban y la depositaban al basurero. Jesús dijo que esa sal la echaban fuera para que la gente la pisoteara. Bueno, ¿fuera de dónde? Mire, esta sal que le decía, la sal que perdió su sabor, esta lo que hacían es que la almacenaban en el templo de Jerusalén. Ahí la almacenaban. Bueno, pero ¿para qué servía si ya no tenía sabor? Pero usted sabe, en invierno, cuando caía nieve, incluso hoy en día usted sabe, en Estados Unidos, la sal la usan en las carreteras para desvanecer la nieve. Ahora,
cuando las lluvias de invierno hacían resbaladizas aquel piso de mármol de afuera del templo, de los atrios del templo, la echaban sobre aquel mármol para reducir el riesgo de que la gente se resbalara. Hermano, y aquí está la cosa importante. La misma sal que la gente podía poner en su mesa para condimentar sus alimentos o condimentar lo que iba a consumir, la misma sal que, habiendo perdido su sabor, no tenía otro uso sino ser arrojada ahí en los atrios del templo y que la gente la pisoteara mientras entraba al templo. ¿Qué le parece? Ahora, yo espero que en esta noche usted pueda entender lo que Jesús nos está tratando de decir. Él dijo, si la sal pierde su sabor, no sirve para algo más sino para ser pisoteada. Ahora, mire lo que el profeta dice. Por ello la sal que ha perdido su sabor, eso ya da por los pies de los hombres. Mire, el profeta nos dice la aplicación espiritual. En el sermón Identificación, predicado el 20 de enero 63, párrafo 7. Ustedes saben que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero, escuche, pero si la sal ha perdido su testimonio. ¿Escuchó usted bien lo que él dijo? Si la sal ha perdido su testimonio, su poder, pero si la sal ha perdido su testimonio, su sabor, su poder de atracción. Escuche, aquí el profeta ya no nos está hablando tanto acerca del condimento, está hablando de nosotros mismos. Si la sal ha perdido su testimonio, su sabor, su poder de atracción, entonces ya no puede sanar o salvar. Mire, eso es lo malo. Cuando cualquier grupo de creyentes, ya sea aquí en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, la gente toma al mensaje solamente como una religión más. Solamente para decir, yo ya no soy católico, no soy bautista, no soy testigo de Jehová, no soy mormón, no soy aquello y lo otro y lo otro. Cuando la gente viene a la iglesia solo por una tradición. Por eso no en balde usted, uno ve la actitud de la gente, cualquier predicador se da cuenta. Yo dice, bueno, ¿cuál es el propósito que los trajo? Y no porque uno esté aquí, hermano. No, pero uno ve, hermano, ¿cuál es el propósito? ¿Acaso la sal estará perdiendo su sabor? Y si pierde su sabor, ¿qué dice el profeta? Ha perdido su testimonio, su poder de atracción. Porque recuerde, en la iglesia, y yo he hecho énfasis en esto porque creo que se debe de hacer énfasis. A veces uno está completamente satisfecho en aquella cama de comodidad, de tal manera que la gente ha perdido el interés por las almas que se están perdiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué estará pasando? Es sal, pero ha perdido su sabor. O sea, ha perdido su poder de atracción. Por eso dice el profeta, entonces ya no puede sanar o salvar. La sal salva cuando hace contacto. Usted dice, no hermano, yo no soy el que salvo a la gente, es Jesucristo, eso es verdad. Pero dijo el profeta, usted se puede convertir en un ángel de misericordia para alguien. Por eso es malo, es malísimo cuando la gente cae en una tradición o en una rutina. Ha perdido el propósito para el cual ha sido llamado. Usted ha sido llamado, no solamente, y yo, no solamente hemos sido llamados para ser salvos, sino para que a través de nuestro testimonio, de nuestra palabra, alguien más sea salvo. Esa es la verdadera sal. Pero si la sal ha perdido su testimonio, su sabor, su poder de atracción, entonces ya no puede sanar o salvar. La sal salva cuando hace contacto. Escuche, y nosotros debemos ser
el contacto de Dios. Mire, ¿quién es el contacto de Dios? Debemos ser nosotros el contacto de Dios. Mire, aún el profeta en una ocasión, en una plática con el hermano Peregrine, de esto ya hemos hablado, dice que el Señor comparó al ministerio con una mano humana. Son 5 ministerios y una mano tiene 5 dedos. Escuche, Dios hoy en día sigue usando esos 5 ministerios para perfección de los santos. Eso es verdad. Al pastor, al profeta, al apóstol, al maestro y al evangelista. Cada uno de ellos están cumpliendo su propósito hoy en día. Bueno, esos son los 5 ministerios, esa es la mano de Dios. Pero el hecho de que usted no sea ministro, esto no quiere decir que usted no puede hacer, no, al decir algo no lo quiero minimizar, que usted no pueda hacer mucho para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque dice el profeta, la sal salva cuando hace contacto y nosotros debemos ser el contacto de Dios. ¿Quién? El contacto del Dios a la gente, al perdido. Eso es, si usted probablemente sea sal, pero si no tiene sabor, ¿de qué sirve? Y mire lo que le voy a seguir leyendo, lo que dice el profeta en el mensaje Influencia, predicado el 12 de enero del 63, párrafo 68. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Ya vimos eso, cómo es que ellos hollaban la sal. Nunca debemos olvidar eso. O sea, usted y yo nunca debemos olvidar eso. Nosotros somos la sal, pero si su sal pierde su fuerza, eso es su poder de contactar. Ahorita el profeta anteriormente nos dijo que si la sal pierde su testimonio, su poder de atracción, pero luego él está diciendo su poder de contactar. Decíamos en un principio, aún una sal teniendo sabor, estando en un recipiente, pero si no hace contacto con nada, ¿para qué sirve? Pero si su sal pierde su fuerza, eso es su poder de contactar. Y la sal solo puede salvar a medida que ella hace contacto. Y si ella pierde su poder de contactar, entonces ya no es sal. Entonces, ¿entonces qué? ¿Sabes? ¿Quiere escuchar lo que dijo el hermano Branham? Y si ella pierde su poder de contactar, entonces ya no es sal, sino que ella es arena. Eso es lo que el profeta de Dios dice. Porque perdió su función, perdió su propósito, perdió su visión. Por eso yo creo que ninguna iglesia realmente, mire, estas cosas las estoy diciendo porque el profeta las dijo. Nunca usted y Dios permita que nunca pierda su propósito para el cual Dios lo trajo. No solamente para darle salvación, sino para que a través de usted alguien más sea salvo. Pero todo eso dependerá de los motivos que tenga aquí. ¿Cuáles son los motivos? Porque, mire, yo creo que el profeta fue muy claro con lo que acabamos de leer. Si la sal pierde su sabor, no se convierte en otra cosa sino arena. ¿Qué persona, necesitaría estar mal de la mente, qué persona quisiera agregarle, qué ama de casa quisiera agregarle a aquella olla donde está cocinando una cucharada de arena? ¿Le hará algún bien? ¿Por qué? Porque no tiene sabor, no sirve absolutamente para nada. Ahora, estas son palabras del profeta, pero que usted dice, ¿por qué dice eso? Porque el hermano Branham lo dijo. Y yo creo que si usted reclama ser creyente de este mensaje, espero que en esta noche esto que él dice
haga una mella en nosotros. Y si ella pierde su poder de contactar, entonces ya no es sal, sino que es arena. Ha de ser hollada. Mire, por eso Dios le ha dado un encargo más elevado y sublime al creyente que solamente conformarse con ser un miembro de iglesia. Ahora, ser un miembro de iglesia, eso está bien, pero eso no es todo para lo que Dios lo ha llamado. En el mundo hay millones y millones y millones de miembros de iglesia. Aún las personas, los musulmanes son miembros de una iglesia porque acuden constantemente y tres horas al día se inclinan bajo aquella o sobre aquella toalla y comienzan a orar a un Dios ficticio que no existe. Entonces, hermano, a mí no me daría ninguna garantía el conformarme con creer que soy un miembro de iglesia solamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un encargo más elevado. Mire, el profeta dice en aquel día en el Calvario, párrafo 129. Ahora fíjense, y esto está tremendo. Mire, San Juan 14:12. En San Juan 14:12 Jesús dijo que el que cree en él, las obras que él hizo, él las hará también. Así dice la Biblia. Pero no solamente eso, dice, y mayores, porque yo voy al Padre. El hermano Branham, cuando nos explica esta escritura, él dice, bueno, ¿qué pudiera ser mayor que resucitar al muerto? Fue lo que hizo Jesús. Que darle la vista al ciego, que usted sabe, hacer andar al paralítico. Cada una de esas obras Jesús las hizo. Pero entonces, ¿a qué se refiere él cuando dice obras mayores? Ahora, desde luego, el profeta muchas veces lo explicó y dijo, obras mayores es en mayor cantidad. Pero mire, aquí hay algo importante que él dijo. Ahora fíjense, las obras mayores, eso es tener el poder en la iglesia. No únicamente para sanar a los enfermos por medio de la oración, echar fuera demonios por medio de la oración, sino para impartir vida eterna a los creyentes. Hermano, esto es más elevado que cualquier cosa. Por eso el profeta pregunta, ¿qué es mayor que eso? Jesús hizo cada una de estas cosas. Pero dice el profeta, sino para impartir vida eterna a los creyentes. Ahora, regresando al asunto de la sal, desde luego que si la persona es salada, tiene sal en ella, dijo el profeta, la sal produce sed, y aquello por la palabra de su testimonio. Ahora, desde luego que nosotros no creemos en mujeres predicadoras, eso yo lo entiendo, pero por su testimonio. Escuche, la gente, los samaritanos en el tiempo de Jesús no creyeron porque la mujer era una mujer predicadora, creyeron por su testimonio. Y ellos dijeron, mujer, ya no creemos por tu testimonio, sino por lo que nosotros hemos visto. Mire, y si uno sigue parte de esa historia, en el libro de los Hechos encontramos a un evangelista llamado Felipe, que fue a Samaria. La gente, escuche, ellos, porque Dios a un predestinado lo va llevando de luz en luz. Y este es un crédito tremendo que uno nunca le debería de dejar de dar a esta mujer. Hermano, ella tenía una simiente de vida en su corazón. ¿Cuántas mujeres no estaban exactamente en la misma condición que ella? Muchas. Pero cuando la luz de Jesús pegó en la simiente palabra que estaba en el corazón de ella, ella no pudo hacer otra cosa sino despertar aquello que estaba en ella. La simiente fue vivificada. Bueno, pero ¿qué iba a pasar después con ella? Después que la simiente había sido vivificada, como Jesús dijo en el libro de San Mateo, ella tenía que dar de gracia lo que de gracia había recibido. Cuando ella dijo, Señor, me parece que eres un profeta. Mire, aquí hay algo. En la Biblia hay 3 maneras en las cuales reconocieron a Jesús como un profeta. Y cada una de esas 3 maneras
tiene que ver con el primero, segundo y tercer jalón de Jesús. El primero, cuando aquel joven ciego en San Juan, el capítulo 9, le fue dado la vista. Todos hemos escuchado esa historia. Ahora mire, aquí hay algo tremendo. ¿Por qué Jesús le dijo al muchacho? ¿Por qué Jesús escupió en tierra y le hizo ahí un lodo con su saliva, le frotó los ojos a aquel muchacho y aquel muchacho vio? Mire, permítame decirle algo. El hermano Branham dijo que las cuencas de los ojos de aquel muchacho estaban vacías. O sea, no tenían los glóbulos oculares. Usted sabe, una persona que está en una condición así, regularmente los párpados se pegan el de arriba con el de abajo. Todos hemos visto en alguna ocasión. Sin embargo, Jesús, ¿qué cosa? Mire, por eso el profeta nos lleva algo más. La gente regularmente piensa que aquel muchacho tendría una catarata, tendría cualquier tipo de enfermedad, y que solamente Jesús frota aquel lodo hecho con su saliva y que el muchacho ve. Fue algo más que eso, hermano. Si el muchacho no tenía los glóbulos oculares, eso quiere decir que ante aquello que hizo Jesús hubo una creación de glóbulos donde no había. Y quiero decirle algo: usted y yo, nuestra carne, nuestro ser externo está hecho de los 16 elementos de la tierra. Cuando Jesús toma de los 16 elementos de la tierra, qué cosa, y los une a través de su saliva, aquellos 16 elementos de la tierra tenían los mismos ingredientes que tiene nuestro cuerpo. El profeta de Dios nos dijo que una cucharada de agua del océano tiene, en una sola cucharada están exactamente los mismos químicos que el océano completo. Eso es lo que él dijo. Si Jesús tomó aquellos 16 elementos de los cuales está hecho nuestro cuerpo y los frotó sobre los ojos de aquel muchacho, quizá mientras él iba a lavarse la cara y los ojos principalmente al estanque de Siloé, una creación había comenzado en él. De tal manera que cuando él se lavó y entonces, hermano, sucedió algo que él nunca había sentido. Por fin pudo saber de qué color eran las ramas de los árboles, de qué color era el pantalón, bueno, o la túnica que él traía, de qué color era el cielo, de qué color eran las nubes, porque él nunca había visto eso, porque era ciego de nacimiento. Pero entonces, mire, le preguntan los fariseos, que a ellos pues nadie les daba gusto: oye, ¿quién fue el que te abrió los ojos? Aquel muchacho no estaba, hermano, aquel muchacho no estaba prejuiciado para, como dicen por ahí, regatearle el mérito a Jesús. ¿Quién te abrió los ojos? Jesús. Desde luego, mire, la gente, los vecinos, los papás, todos los que lo conocían lo habían visto desde que había nacido. Y ellos lo habían visto ciego y ahora resulta que estaba viendo. ¿Quién te abrió los ojos? Jesús. Van con los padres. Desde luego que ellos no aceptaron el testimonio porque estaban predispuestos en contra de Jesús. Y van con los padres. ¿Quién le abrió los ojos a este muchacho? Ahora mire, yo le voy a decir algo, esto es tremendo, hermano. A veces la gente ama más a su religión que a Dios mismo. Por eso hay gente que no se suelta de la iglesia bautista, metodista, católico por nada del mundo. Y tienen ese viejo adagio: yo católico nací y católico me voy a morir. Y no importa si se muere en esa condición, el asunto es que cuál va a ser su destino final. Y entonces, ¿qué le dijeron? Pregúntenle a él, él ya es mayor de edad. Y la Biblia dice, el libro de San Juan, donde está escrita esta historia, dice que ellos tenían miedo de confesar públicamente a Jesús porque se les había advertido que si alguno de ellos alguna vez mencionaba o le daba algún crédito a Jesús, estaba fuera de la iglesia. Y una vez más vienen con él al saber que no pueden obtener nada de él y dicen: oye, ¿quién te dio la vista? Jesús, ya se los dije. Y entonces le dijeron: ¿qué pensaba? ¿Qué piensas de aquel que te abrió los ojos?
¿Y qué dijo él? Que es profeta. Con la mujer en el pozo, que es de la que estamos hablando, cuando Jesús, bajo el segundo jalón, que es discernimiento, le dijo los secretos más íntimos de su corazón, lo primero que salió de sus labios fue decir: Señor, me parece que eres profeta. Escuche, pero en la tercera ocasión ni fue sanidad, ni fue discernimiento, sino que fue la palabra, la predicación de la palabra. Cuando Jesús en San Juan el capítulo 7 fue a la fiesta de los tabernáculos, a la cual él en un principio no quería ir, pero en fin después fue, y en medio de la fiesta dijo: si alguno tiene sed, que venga y beba de mí. Dice la Biblia que después de que la gente escuchó la palabra tan poderosa que salía a través de los labios de Jesús, dijeron que él era profeta. Ahora, pero regresando a esta mujer, ella, la simiente que estaba en ella vino a vida. Y cuando la luz pegó en aquella simiente, la simiente no pudo hacer algo menos que brotar de allí. Y cuando aquello brotó, no estuvo satisfecha, no se quedó como una creyente secreta que solamente ella y Jesús sabían lo que era Jesús, porque cuando Jesús dijo: yo soy el que hablo contigo, ella quedó convencida que efectivamente él era el Mesías. ¿Qué es lo que hace? Va y les da testimonio a los de su propio pueblo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho: ¿no será este el Mesías? Y dice la Biblia que la gente fue, vio a Jesús, y ellos mismos le dijeron: ya no creemos por tu dicho, por tu testimonio, sino por lo que hemos visto. Pero el pueblo de Samaria, toda la luz que tenían era solamente esa, que Jesús era un profeta. Escuche, quizá por un tiempo caminaron solamente con esa luz, hasta que Dios se inspiró a un evangelista llamado Felipe que fuera a Samaria. ¿Y qué dice la Biblia? Aquella gente que ya había creído en Jesús y otros más que a lo mejor no sabían de Jesús, aceptaron el evangelio de Jesucristo a través de aquel evangelista, y luego Pedro vino y los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué cosa? Yo le pregunto, la mujer, quien ya tenía vida eterna, porque ella no recibió vida eterna cuando Jesús la discernió, ella ya tenía simiente de vida eterna. Ella era una sal, y cuando entró en contacto con sus demás compañeros, vecinos de Samaria, hizo un efecto en ellos. Ahora, mire, esto es tremendo, hermano. Ella fue discernida por Jesús, pero los samaritanos quizá ninguno de ellos fueron discernidos por Jesús, pero por el testimonio de aquella mujer los hizo que creyeran en Jesús, lo cual garantizó que tenían vida eterna. Y le digo, al final lo maravilloso de la historia es que en el libro de los Hechos, Dios en su gran programa se asegura de que aquella gente que comenzó con el testimonio de una mujer, al final fueran bautizados en el bautismo cristiano. Por eso dice el profeta. Ahora fíjense, las obras mayores, eso es tener el poder en la iglesia, no únicamente para sanar a los enfermos por medio de la oración, echar fuera demonios por medio de la oración, sino para impartir vida eterna a creyentes. El Espíritu Santo vendría y lo pondría en las manos de la iglesia para impartir vida eterna. Entonces, según lo que dijo el profeta, en esta noche el poder en las manos de ¿quién está? De la iglesia. ¿Pero para qué? Para impartir vida eterna. Pero para que la iglesia pueda impartir vida eterna, tiene que ser salada. De otra manera, ¿cómo? Eso es lo que significa el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos y los elevó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos y para impartir vida eterna. Al dar el Espíritu Santo a creyentes, hombres que una vez fueron incrédulos son hechos creyentes e imparten vida eterna espiritual.
Bueno, pero todo esto, una vez más, nos lleva hacia lo mismo, a la sal. Mire, yo desde luego no creo en el programa de las denominaciones que ellos se fijan una cuota anual, como el profeta lo habla, que cómo es que los bautistas tenían un dicho que decían que ellos iban a tener 1 millón más en el 44, o sea en 1944. Bueno, en parte ellos veían esto, querían sacar provecho de la guerra, porque en 1944 estaba la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente estaba muriendo y mucha gente casi en cualquier país debajo de la tierra estaba temerosa a ver cuándo la guerra, y eso que todavía no era lanzada la bomba atómica, a ver en qué momento la guerra los iba a abarcar a ellos y los iba a sumergir en aquello que era la guerra, y mucha gente iba a morir y mucha gente se espantaba. Decía, bueno, pues es mejor que yo acepte a Jesús, porque qué tal si la guerra nos llega aquí a nuestras costas, a nuestro país. Pero mire, por eso es que ellos decían, en este año vamos a tener 1 millón más de almas, o sea en 1944. Yo desde luego no creo que uno tenga que ponerse una cuota de decir, en este año, en lo que resta del año, en el próximo año, que vengan tantas personas. Pero mire, por un lado, es tan malo que la iglesia se ponga una cuota, pero por el otro lado es tan malo que la gente permanezca indiferente al evangelio. Esa es la verdad. ¿Y sabe usted por qué? Porque yo a veces pienso que como el tiempo pasa, llega el momento en que la gente comienza a dudar si realmente lo que está creyendo es la verdad. Y si piensa que está creyendo un error, ¿para qué traer a alguien más al error? Entonces, por eso, hermano, la sal también es símbolo de subsistencia y hospitalidad, para ser aquella que preserva, y es también emblema de incorrupción y de perpetuidad. O sea, no permite que aquello se eche a perder, se pudra. Mire, otra cosa, y ya con esto termino. La sabiduría, o sea la sabiduría que la gente también tenga, también es la sal del carácter y la sazón en el lenguaje de cualquier creyente. Mire, el apóstol Pedro, cuando les habla a los colosenses, en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. O sea, la palabra que nosotros hablamos, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. O sea, aparte de que la persona debe ser sal en sí misma, nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Es decir, que esto excluye toda clase de palabras torpes, como dijo el apóstol Pablo, dijo a Timoteo, y vanas palabrerías de lo que es el lenguaje de cada persona. Mire, no lejos de aquí de Colosas, que es a donde a quienes Pablo les está hablando, había un lago salado en un lugar que se llamaba Figia, y quizá Pablo, a causa de eso, él sabía todos los beneficios que tenía un lago salado. Ya lo vimos en Israel, por ejemplo, de proveerles el condimento llamado sal. Por eso tal vez él le da a ellos, les dice, comparando el vocabulario que el cristiano debería de tener, les dice que debería de ser sazonado con sal. Mire, el profeta dice en el sermón, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Dice, él está hablando de aquel hombre que entra detrás del velo. Ahí él habla del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, el velo ha caído, ni siquiera lo oyen. Están allá adentro, viniendo a vida, amén, dando brotes. Dice el profeta, hable con ellos por un rato y verá que hay una condición fragante acerca de ellos. Su conversación es sazonada con sal. Bueno, pero con todo y eso,
Si nuestra conversación es sazonada con sal, ¿qué significa? Su conversación es sazonada con sal. No hablan de su prójimo. ¿Entendió lo que el profeta dijo? O tratan de discutir acerca de algo que se ha hecho de esta manera o de otra manera, pero su conversación es de Cristo y su gloria. Entonces, ¿qué es lo que como dijo Pablo, que nuestra conversación sea sazonada con sal? No hablar del prójimo o tratar de discutir acerca de algo que se ha hecho de esta manera o de aquella manera, sino que nuestra conversación es de Cristo y su gloria. Mire, una de las cosas, ya estoy terminando con esto, por la cual este mensaje, ahora yo eso lo entiendo perfectamente, que este mensaje, como bien lo dijo el profeta, va a llegar a la simiente predestinada. Y ha llegado aquí a la simiente predestinada. Y en lo que el Señor Jesús venga, llegará a la simiente predestinada. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que hizo distinto? ¿O qué es lo que hace distinto este mensaje? Si usted toma una revista de libro mormón, o toma el Atalaya de los Testigos de Jehová, o toma cualquier otra literatura, ¿qué es lo que hizo distinto este mensaje? Todos lo sabemos. William Branham no era un teólogo, no era una persona que trataba de embelezar a sus audiencias con sus historias. Él hablaba de testimonios reales, pero por encima de eso, por encima de los testimonios que Dios hizo a través de él, nosotros, usted y yo, no vimos las sanidades, ni los discernimientos, ni todos aquellos milagros que ocurrieron en su ministerio. Bueno, pero ¿qué fue lo que nos atrajo? Con esto termino. Porque este mensaje vino sazonado con sal. Dice el profeta en el sermón, la langosta revoltón, la oruga, predicado el 28 de agosto del 59, dice: pero como Pablo de antaño, quien incluso predicó judaísmo hasta que él se ganó la confianza de la gente, y luego predicó a Cristo crucificado, pero primero para ganarse la confianza de la gente, de modo que su mensaje fuera sazonado con sal. Y dice el profeta: rogamos, oh Dios, que tú sazones nuestras pláticas y nuestro compañerismo con la sal del Espíritu, con la sangre del Señor Jesucristo, y nos haga el pueblo que ha sido llamado. Entonces, hermano, eso es lo que se requiere. Nosotros hemos recibido un mensaje sazonado con sal. Un mensaje que tiene, que escuche, que nunca, si usted es una simiente predestinada, nunca perderá el poder de atracción para nosotros. Siempre habrá algo con lo que satisface nuestra alma, una historia, un testimonio, la palabra misma siendo revelada que Dios ha traído a través de su siervo. Dios ha cumplido su palabra al enviar al mensaje que va a preparar una novia sazonado con sal. Pero ahora, la pregunta sería: aquellos recipientes, o sea, aquellos que reciben, que somos nosotros, este mensaje, ¿estaremos sazonados con sal? Esa pregunta solamente cada quien se la puede contestar. Pero hay algo, yo creo que la Biblia es muy clara y el profeta fue muy claro. Si no tenemos, o sea, aun cuando seamos sal, pero si se perdió nuestro sabor, somos arena. Hermano, eso es lo que el profeta dijo. Y más le vale que lo reconozca usted y yo. Si perdimos el propósito, o sea, si perdimos el sabor, como dijo el profeta, primeramente perdimos el poder de contactar, perdimos el poder de atracción. Entonces, ¿qué somos? Solamente arena. ¿Y eso no cree usted que sería una verdadera desgracia para cualquier persona? El saber que teniendo la oportunidad de ser sal, de hacer contacto a alguien más, que fuera salado, y entonces, como dijo el profeta de Dios, impartirle vida eterna a la persona. Eso es lo que dijo el profeta de Dios.
Porque esa es la más grande comisión, hermano. Mire, cuando se habla de San Juan 14:12, la gente siempre hace énfasis que la iglesia va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Hermano, no deberíamos de esperar hasta ese tiempo que la iglesia vaya a hacer. La iglesia ya debería de estar haciéndolas hoy en día, en esta noche. San Juan 14:12, que es que impartir vida eterna a los creyentes. De otra manera, el propósito de la iglesia también estaría perdido. ¿Y para qué serviría? Como yo le decía en unos momentos, si no tenemos la sal, entonces somos una logia, un grupo más que se reúne en esta esquina para poder entonar unos cantos y para que el predicador dé una predicación y punto, la gente se sale y ya se olvidó de todo lo demás. Yo creo que no debería de ser eso, hermano. Dios tiene un propósito. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para otra cosa, sino para ser echada fuera del templo y que la rieguen ahí, y que para que la gente, allá como hablamos en Jerusalén, para que la gente no se resbalara y se cayera ahí. Ese es el propósito original de la sal, desde luego que no. El propósito de la sal es darle sabor al alimento y preservar aquello con lo cual tiene contacto. Pero si pierde el propósito, por eso Dios permita que en esta noche estas palabras que han sido habladas, usted las pueda tomar en su corazón y decir: Señor, realmente soy la sal de la tierra, como tú dijiste. Y si no, bueno, decir: Señor, hazme salado, yo no quiero hacer arena, yo quiero cumplir el propósito para el cual tú me trajiste a este mensaje. No solamente hacer un miembro de iglesia sentado ahí en la banca, usted sabe, solamente para rellenar un lugar y para que la gente los demás vean, bueno, que si vengo regularmente a escuchar la palabra de Dios. Dios tiene un propósito mayor que eso, hermano, y eso es lo que Dios quiere. Dios permita que esta palabra se quede en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, esta porción de tu palabra, Señor Jesús, lo cual, Señor, sabemos que es verdad. Tu palabra siempre nos confronta, Señor. Padre, nos sacude, Dios, y nos hace pensar realmente para qué propósito estamos aquí, Señor. Oh Dios, yo creo que nadie quisiera solamente conformarse con ser un miembro de iglesia, Señor. Padre, si somos la sal de la tierra, ese es el propósito que debemos de cumplir, Señor Jesús. Ya lo escuchamos a través de tu palabra, lo escuchamos a través del mensaje, Señor. Así que Dios ya está en nosotros, Señor Jesús. ¿Qué es lo que queremos ser, Señor? Si realmente queremos ser sal con sabor para condimentar, para preservar, etcétera, Señor, o queremos, Padre Celestial, solamente ser sal sin sabor, que es solamente arena, Señor Jesús. Padre, que tu palabra, Dios, tú la hayas sazonado con sal también, Señor, para que ella pueda, Dios, hacer el efecto en nosotros, el propósito, Padre, para el cual fue inspirada y fue hablada, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a los hermanos que están ahí atrás.